Efectos del cambio global sobre la biodiversidad animal en los bosques boreales. Paisaje. Un análisis de disimilitud de ensamblaje. 1. Efectos del cambio climático en la biodiversidad animal en los bosques boreales. Cambios en la composición del bosque y su impacto en la biodiversidad animal. El cambio climático está alterando la composición del bosque boreal, lo que a su vez afecta la biodiversidad animal. Por ejemplo, el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación pueden llevar a la expansión de especies arbóreas de hoja ancha y la disminución de especies de coníferas, lo que puede afectar la disponibilidad de alimento y hábitat para la fauna. Efectos directos e indirectos del cambio climático en la ocupación de especies. El cambio climático puede afectar directamente la ocupación de especies a través de cambios en la temperatura y la precipitación, así como indirectamente a través de cambios en la composición del bosque y la disponibilidad de alimento y hábitat. Análisis de la disimilitud de ensamblaje y los impactos del cambio climático en las especies boreales. La disimilitud de ensamblaje es una medida de la diferencia en la composición de especies entre dos sitios. El análisis de la disimilitud de ensamblaje puede ayudar a identificar los impactos del cambio climático en la biodiversidad animal en los bosques boreales. 2. Métodos utilizados para el estudio de la biodiversidad animal en los bosques boreales. Preprocesamiento de datos y selección de especies comunes. Antes de analizar los datos, es necesario preprocesarlos y seleccionar las especies comunes para asegurar que los resultados sean comparables entre diferentes sitios. Uso de modelos basados en el clima y el hábitat para analizar los efectos del cambio climático. Los modelos basados en el clima y el hábitat se utilizan para analizar los efectos del cambio climático en la biodiversidad animal. Estimación de la composición del bosque y la cobertura natural del suelo. La estimación de la composición del bosque y la cobertura natural del suelo es importante para entender cómo los cambios en el bosque afectan la biodiversidad animal. Esto se puede hacer mediante el uso de imágenes satelitales y datos de campo. 3. Impactos del cambio climático en la temperatura y la precipitación en los bosques boreales. Análisis de los cambios en la temperatura y la precipitación bajo diferentes escenarios de cambio climático. Los modelos climáticos se utilizan para predecir los cambios en la temperatura y la precipitación bajo diferentes escenarios de cambio climático. Mapas de diferencia de temperatura y distribución latitudinal de las diferencias de temperatura. Los mapas de diferencia de temperatura y la distribución latitudinal de las diferencias de temperatura pueden ayudar a entender cómo el cambio climático afectará diferentes regiones de los bosques boreales. Análisis de los efectos de la temperatura, la precipitación y el déficit hídrico en la biodiversidad animal. La temperatura, la precipitación y el déficit hídrico son factores importantes que afectan la biodiversidad animal en los bosques boreales. El análisis de estos factores puede ayudar a entender cómo el cambio climático afectará la biodiversidad animal. 4. Implicaciones para la conservación y gestión de la biodiversidad animal en los bosques boreales. Identificación de las especies ganadoras y perdedoras bajo diferentes escenarios de cambio climático. La identificación de las especies ganadoras y perdedoras bajo diferentes escenarios de cambio climático es importante para entender cómo el cambio climático afectará la biodiversidad animal y para desarrollar estrategias de conservación y gestión. Importancia de la conservación de la biodiversidad animal en los bosques boreales. La conservación de la biodiversidad animal en los bosques boreales es importante para mantener la salud del ecosistema y para asegurar la supervivencia de las especies. Los bosques boreales son un hábitat importante para muchas especies animales, incluyendo aves, mamíferos y escarabajos,
y la pérdida de biodiversidad puede tener efectos negativos en el ecosistema en su conjunto. Estrategias de gestión para mitigar los impactos del cambio climático en la biodiversidad animal. Las estrategias de gestión pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático en la biodiversidad animal. Por ejemplo, la conservación de hábitats clave y la creación de corredores de biodiversidad pueden ayudar a las especies a adaptarse al cambio climático.